En este video les comparto dos de mis lugares favoritos en Aguascalientes. El primero es el complejo Tres Centurias, pero más específicamente la Universidad de las Artes. Y el segundo, una tienda de artículos de artes que me encanta. Aquí viví por 3 años, de los cuales uno lo dediqué a la carrera de artes visuales. Fue un hito en mi vida, ya que había intentado entrar a otra universidad sin lograrlo, y me encontraba en un punto de mi vida en que estaba apostando todo para cursar esta carrera porque erróneamente creía que sería la única forma de llevar mi arte a otro nivel, y se tomara en serio. Entre eso y muchos aprendizajes más, hicieron que ese año valiera completamente la pena. En algunos momentos me sentí el más feliz del mundo, pero también pasé por mucha introspección sobre mi vida y lo que quería. Durante el recorrido les iré agregando fotos y videos de algunos recuerdos que tengo aquí, la mayoría capturados por mí. Me encantaba pasar por este pequeño camino todos los días. En otoño y sobre todo en invierno se me congelaba la cara del viento que corre directamente por todo este enorme andador. En ocasiones estaba el clima a 4 grados, a veces menos, a veces más, pero lo sufría y lo disfrutaba al mismo tiempo. Este espacio en primavera se llena de aves y de flores de todos los colores, que la verdad se ve y se escucha muy hermoso. A mí personalmente eso me inspira muchísimo. Aquí hay algunos salones, pero al ser vacaciones se encontraban cerrados, pero son bastante amplios, no saben la vibra que se siente estar dentro, 10 de 10. En esta área se encuentra el salón donde tomaba dibujo, entre otras materias, y frente a este el área de escultura, que me gustaba mucho honestamente. Hacia allá se encuentra el Museo Espacio y una cafetería librería. Este edificio es parte de la Escuela de Danza de la Uni. Vean qué colorido es en primavera. Siempre hay abejas y otros polinizadores. Curiosamente, la primera vez que vinimos a conocer la Uni era un día lluvioso. Y ahora que vengo a recordar también, el universo sabe cosas. Aquí es donde se lleva a cabo la gráfica con distintas técnicas de grabado e impresiones. De noche se ve muy bonito con la iluminación. Dentro de la biblioteca cursé un par de materias que me encantaban, de literatura, aunque a veces me daba pena compartir mis escritos. El ambiente adentro también pues se sentía muy bonito. Por último tenemos la caja negra y escuelas de teatro y música. Desde lo que se ve al entrar al estacionamiento hasta aquí. Y justo enfrente el inicio de la de danza. Y ahora a ser víctimas del consumismo y mercadotecnia. No, no es cierto. Recuerden que hay que llevar una vida minimalista. Me encanta porque aquí puedo encontrar algunos materiales difíciles de conseguir, como papeles especiales, pinceles de calidad, solventes y medios y gran variedad de pigmentos y pinturas, así como herramientas para el dibujo y todo lo que se requiere para eso de la artisteada y arquitectura, etc.
La verdad, mi sección favorita es la de las acuarelas porque en la ciudad donde vivo actualmente no hay lumen, así que aproveché para echar un ojo y ver qué me podía hacer utilidad, aunque específicamente buscaba una paleta de acuarelas Cotman de Winsor & Newton. Al momento de comprar material de arte o lo que sea, si no tengo muy claro qué es lo que busco, suelo pasar un rato pensando y visualizando antes de elegirlo. Me gusta tomarme el tiempo para no equivocarme y comprar lo que no usaré, para evitar acumular y seguir con el minimalismo, aparte así también logro ahorrar. Por lo general me preparo desde casa y ya solo llego a la tienda directo por lo que quiero o necesito, pero esta vez me pasé por toda la tienda porque ya tenía tiempo sin venir. Por lo general yo mando a hacer los bastidores a medida y ya listos con su gesso. Esto me ahorra bastante tiempo y esfuerzo, aunque sé que comprar bastidores de aparador puede ser de gran ayuda. ¿Qué les digo? Visualizando, pensando. No me había dado cuenta de lo que puedo tardar hasta ahora. Y esto es todo por este video. No olviden dejarme sus comentarios, si comparten algo en común conmigo o si les agradó el video. Gracias por verme, hasta la próxima.